Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a su canal Ciencia para Tontos. Esta vez vamos a empezar con un tema nuevo, el cual a veces causa un poco de confusión, puesto que puede parecer muy similar. Vamos a empezar con el producto escalar. ¿Qué significa producto escalar? En algunos libros aparece también como producto punto. ¿Qué significa? Es el producto de dos vectores, pero el cual te va a dar como resultado un número. Por eso se le llama escalar, porque te va a dar como resultado un escalar. Entonces, ¿cómo desarrollamos este tipo de ejercicios? Como podemos ver, aquí tenemos dos vectores en tres dimensiones. Tenemos el vector A, que tiene su componente en el eje X3, 5 en el eje Y y menos 2 en el eje Z. El vector B, que tiene también sus componentes 6, menos 7 y menos 1. ¿Cómo vamos a desarrollar este tipo de problemas? Vamos a multiplicar los vectores que tienen la misma componente rectangular. En este caso, vamos a multiplicar 3 por 6. Vamos a sumar el siguiente producto, que es de 5 por menos 7. Vamos a sumarle el siguiente producto, que vamos a tener aquí como resultado 18. Aquí vamos a tener como resultado menos 35. Y aquí vamos a tener como resultado 2. Y esto nos va a dar menos 15. Y esta sería nuestra respuesta. Este sería el resultado de multiplicar escalarmente estos dos vectores. Bueno chicos, ahora voy a pedir su participación para poder desarrollar un ejercicio similar. Ahora quisiera que me digan las componentes del vector A. Yo. A ver. 9i. 9i. 5j. Más o menos. Ya, negativo. 5j. Más 8k. 8k. B. 4i. Vector B. 4i. Negativo. Negativo. Más 10j. Más 10j. Menos 4 millones. Ya pues, alumna. 6k. 6k. Listo. Aquí en este ejercicio vamos a hacer el mismo procedimiento. Vamos a tomar los vectores que tienen la misma componente rectangular y los vamos a multiplicar. Esto tendríamos 9 multiplicado por menos 4, sumado con menos 5 multiplicado con 10, sumado con 8 multiplicado con menos 6. ¿Qué tenemos como resultado? Menos 36, menos 50, menos, recuerden, esto da como resultado un número negativo multiplicado por uno positivo, va a dar un número negativo. Menos 48. Esto nos da como resultado menos 134. Menos 134. Y este sería el resultado de multiplicar escalarmente este vector A por el vector B. Señoras y señores, es un gusto el que ustedes se encuentren. Bueno, ahora vamos con nuestro segundo tema, el cual es el producto vectorial. ¿En qué se diferencia el producto vectorial con el producto escalar? Como podemos ver aquí, ya no tenemos un punto, ahora tenemos un aspa. Es por eso que el producto vectorial en algunos libros aparece como el producto aspa. Ahora, la principal diferencia es que en el producto escalar nosotros teníamos un número, un escalar. En este caso nosotros vamos a tener un vector. El producto escalar nos va a dar como resultado un vector. Significa que nos va a dar un vector como estos dos que tenemos aquí. Bueno, este ejercicio nos piden multiplicar vectorialmente el vector A
que es 3i más 5j menos 2k, por el vector b, que es 6i menos 7j menos k. Entonces, yo les voy a recomendar un método muy fácil y que no hace que te confundas, porque hay algunas formas en las cuales puedes cometer algunos errores. Por ende, vamos a hacerlo de esta manera. Vamos a poner primero las componentes y j y k. Como saben, tenemos tres componentes aquí. Debajo de cada una de las componentes vamos a poner los números. Por ejemplo, en la componente i tenemos 3, 6. Debajo de la componente en j tenemos 5 y menos 7. Debajo de la componente en k tenemos menos 2 y tenemos menos 1. Y vamos a hacer esto. Este método se llama el método de determinantes. Primero vamos a empezar con la componente en i, ¿verdad? Tenemos que hallar la componente en i. Entonces lo que vamos a hacer es tapar esto. Vamos a tapar la componente que vamos a hallar. Si tapamos esto, nos quedarían estos 4 números. Entonces lo que vamos a hacer es multiplicar en aspa estos números. Vamos a multiplicar 5 por menos 1. Y a esta multiplicación le vamos a restar el producto del siguiente producto. Tenemos menos 7 multiplicado con menos 2. Y esto vendría a ser menos 19. Y ahora, en nuestra componente en j, también vamos a tapar nuestra componente en j y nos quedarían estos números. Entonces multiplicaríamos en aspa, ya no esto, sino multiplicaríamos en aspa esto. Tendríamos, en la componente en j siempre vamos a empezar con el signo negativo. Y vamos a tener 3 multiplicado con menos 1, porque recuerden que estamos tomando los extremos, restado con 6 multiplicado con menos 2. Y esto nos va a dar como resultado menos 9. J. ¿Por qué menos 9? Porque recuerden que esto nos da como resultado 9, pero tenemos el signo adelante, que sería 9 menos 9j. Y por último, tendríamos la componente en j. Cada vez que taparíamos esto, nos quedaría esto. Entonces ya no utilizaríamos estos extremos, sino utilizaríamos esto, el producto de esto. Entonces diríamos que esto sería igual a 3 multiplicado por menos 7 restado menos el producto de 6 por 5. Lo cual nos da como resultado menos 51. Entonces ya tenemos las tres componentes de nuestro vector y podríamos expresarlo de la siguiente manera. El producto vectorial de A por B sería igual a menos 19i menos 9j menos 51k. Como pueden ver, es un método muy sencillo y que no permite que nosotros nos equivoquemos. Quisiera la participación del público. A ver, díganme, necesito dos vectores para poderlos multiplicar vectorialmente. A ver, díganme. Un vector A. 10i. A ver, 10i. 2j. Más o menos. Más. Más 2j. 4k. Más o menos. Menos. El vector B. 5i. 5i. Menos 3j. Menos 3j. Y nada más. Nada más. Ajá. Aquí hay un truquito. A ver, díganme ustedes, ¿cómo podríamos hacerlo? Vamos a seguir el mismo procedimiento, ¿ok? Vamos a poner las componentes I, J y K. ¿Qué más podemos hacer? Vamos a poner las componentes de cada uno.
En Y, ¿qué tenemos? 10 y tenemos 5, ¿verdad? En J tendríamos 2 y menos 3. Y en K solamente tendríamos 1, ¿verdad? Que es el menos 4. ¿Qué haríamos aquí? Bueno, creo que no saben. Lo completamos, simplemente. Porque esto es como si ustedes dijeran más 0K. Porque no existe. Entonces, completamos de esa manera. Entonces, haríamos el mismo procedimiento. ¿Cuál sería el procedimiento? Multiplicaríamos. Primero vamos a ir a la componente Y. Entonces vamos a multiplicar esto. Tendríamos 2 por 0 menos la multiplicación de menos 3 por menos 4. Y esto nos daría como resultado menos 12. 0 menos, esto daría positivo más, menos 12. Luego tendríamos nuestra segunda componente, J, tendríamos que tapar esto. Y tendríamos menos, recuerden, siempre el menos es importante, puesto que a veces por no poner el menos tendríamos la componente en J con el signo cambiado. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es tapar nuestra componente en J y multiplicar de esta manera. Entonces tendríamos 10 por 0 menos 5 por menos 4. Lo cual nos daría como resultado, tendríamos 0 aquí, tendríamos 20, menos 20 más es más 20. 20J. En el primero era Y. Y por último, nuestra componente en el eje, en K, tapamos K y tendríamos estos dos. Entonces diríamos 10 multiplicado con menos 3 restado de 5 por 2. Y esto nos daría como resultado, aquí tendríamos menos 30, aquí menos 10. Tendríamos como resultado menos 40K. Y de esta forma tendríamos nuestras tres componentes. En el eje X, en el eje Y y en el eje Z. Entonces podríamos decir que el producto vectorial de A por B sería igual a menos 12Y más 20J menos 40K. Y de esta forma tendríamos desarrollado nuestro ejercicio. ¿Qué pensaron? ¿Que ya había acabado el video? Pues no. Ahora vamos a desarrollar dos ejercicios muy importantes, puesto que es la aplicación práctica a lo que hemos estudiado, al producto escalar y al producto vectorial. En este caso nos piden hallar el ángulo que forman estos dos vectores. Gráficamente es como si tuviéramos un vector en este sentido y tendríamos otro vector en este sentido. Y lo que nos piden hallar es este ángulo, que es el ángulo que ambos vectores están formando. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Para esto ustedes tienen que conocer una fórmula, la cual es que el producto escalar de ambos vectores es igual al producto de sus módulos, multiplicados por el coseno del ángulo que forman. Entonces, de esta forma, teniendo los vectores, ¿qué podemos hallar? Podemos hallar esto, podemos hallar también sus módulos, y nos quedaría exactamente el coseno del ángulo. Entonces, comencemos. Tenemos el producto escalar de A por B, sería igual, como hemos visto, es el producto de sus componentes, multiplicadas y sumadas. Ahora tendríamos 2 multiplicado por menos 1, este es su componente en Y, sumado con menos 1 por, acá como no tenemos componente en el eje J, entonces diríamos 0, sumado con
su componente en el eje Z, que sería de esta manera. Lo cual nos daría como resultado 10. ¿Qué significa? Que todo esto, A por B, sería 10. Ahora vamos a hallar sus módulos. ¿Cómo hallamos el módulo? Pues simple, mediante el famoso teorema de Pitágoras, el cual nos dice que el módulo de A sería igual a sus componentes, a la raíz cuadrada de sus componentes elevadas al cuadrado. De esta forma. Lo cual nos daría como resultado 4,58. 4,58. Y por último vamos a hallar también el módulo del vector B, el cual sería, utilizando el mismo teorema, el 0 ya no lo consideramos porque, bueno, 0 al cuadrado sigue siendo 0. Y esto nos daría como resultado 3,16. Entonces, ya tendríamos el producto punto, tendríamos los módulos. Ahora simplemente nos faltaría hallar esto. ¿Cómo lo podríamos hacer? Vamos a ordenar esto. Vamos a decir que el ángulo θ es igual al producto escalar. Voy a hacerlo un poquito más aquí para que lo puedan apreciar. Tendríamos que el producto punto sería igual al arco coseno. ¿Por qué? Porque al pasar, recuerden que todo es inversa. Esto lo vamos a pasar dividiendo y este lo vamos a pasar con su inversa, el cual sería el arco coseno. El arco coseno de el producto escalar de A por B dividido sobre los módulos de ambos vectores. Entonces, ¿esto qué sería igual? A ver, ¿quién me dice? Vamos a reemplazar de la siguiente manera. Vamos a tener que el ángulo sería igual al arco coseno. ¿Qué tendríamos? El producto puntos era 10 sobre la multiplicación de 4,58 por 3,16. Y esto nos da un ángulo de 46,28. ¿Qué significa? Que este es el ángulo que forman ambos vectores. ¿Ok? Esa es una de las aplicaciones en las cuales ustedes pueden utilizar tanto el producto escalar como los módulos de cada uno de los vectores. Ahora en nuestro segundo ejercicio nos piden hallar un vector perpendicular a estos dos vectores. Tenemos un vector C y un vector D. ¿Qué significa esto? Tendríamos, imagínense un vector C aquí, tendríamos un vector D aquí, y lo que nos piden hallar es un vector que sea perpendicular a ambos vectores. Un vector así, que forma un ángulo de 90 tanto con el vector C como con el vector D. Entonces, ¿qué podríamos hacer en este sentido? Tendríamos, en primer lugar, para hallar un vector perpendicular a estos dos, lo único que se tiene que hacer es algo que ya hemos aprendido, que es el producto vectorial de ambos vectores. El vector resultante es el vector perpendicular a ambos. Entonces, como hemos aprendido, lo que tenemos que hacer en primer lugar es colocar las componentes I, J y K. Luego tendríamos que ubicar cada uno de los números que acompañan a las componentes. Y ya de esta forma está armada nuestra determinante. Ahora lo que tendríamos que hacer es desarrollar. Esto sería igual a ¿qué? Primero vamos a hallar nuestra componente en I.
Entonces tapamos nuestra componente y tendríamos la multiplicación y resta de estos dos. Entonces diríamos menos 6 por menos 1 restado con el producto de 3 por menos 3. Esto nos da como resultado, 15. 15. Y puesto que estamos hallando nuestra primera componente, con la componente en J, lo cual sería, bueno, tapamos esto, vendríamos a tener, recuerden que siempre es el signo negativo adelante, entonces el signo negativo multiplicado por 2 por menos 1, lo restamos con los otros extremos, que sería 4 por menos 3. Y esto nos da como resultado, tendríamos menos 2, menos 12 más 12 sería menos 10. J. Y ahora vamos con la componente K. Tapamos K, tendríamos estos 4. Tendríamos 2 multiplicado por 3, restado menos 4 multiplicado por menos 6. Lo cual nos daría 24 más 24 y 6, 30. 30K. Y de esta forma tendríamos nuestro producto vectorial, el cual sería este producto, este vector, el cual es perpendicular a ambos vectores. Entonces podríamos decir que nuestro vector 15i menos 10j más 30k es el vector que estamos buscando, un vector perpendicular a ambos vectores c y d. Bueno, espero les haya servido este video. Seguiremos compartiendo muchos más. No se olviden de suscribirse a su canal y denle like a este video. Muchas gracias.